quería preguntarle, bueno, usted antes comentó que fue usted quien solicitó a las... no, fue la Secretaría General Técnica, usted lo pidió a través de la Secretaría General Técnica, al Servicio de Telecomunicaciones la elaboración de los informes, ¿verdad? No, vamos a ver, yo voy a relatar los hechos como yo creo que los relaté anteriormente y como yo recuerdo que ocurrieron. En una de las reuniones de coordinación que presidía, por si lo podemos llamar así, la Secretaría General Técnica, porque tampoco había formalmente ningún tipo de presidencia, se pone de manifiesto que una de las dificultades para elaborar el inventario del GIFPA es que una parte del trazado no es propiedad del Principado, sino que es un alquiler a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, es decir, a FEVE, ante lo cual el servicio recaba al GIFPA las certificaciones oportunas de la obra de la troncal de Occidente y las recaba, creo recordar, a través de la Secretaría General Técnica. Es decir, en lugar de oficiar directamente al GIFPA, le dice a la Secretaría General Técnica, oiga, le rogaría que pidiera usted al GIFPA que nos envíe esta documentación. Antes del envío a la Fiscalía de esos informes, ¿cómo es posible que no revisaran nada, ni intervención, ni inspección de servicios? ¿Se remite a la Fiscalía sin pasar por ellos, directamente desde la Secretaría General Técnica? Yo creo que la remisión la hace precisamente el Servicio Jurídico. Directamente. Vale. Creo que fue la Secretaría General Técnica. ¿Por qué no interviene ningún otro órgano del Principado en esto? Es decir, ¿por qué no interviene aquí inspección de servicios o intervención general? O los servicios jurídicos, no sé. Los servicios jurídicos fueron consultados sobre qué hacer con el informe que emitió la jefa del servicio. Y lo que dijeron fue que había que remitirlo a la Fiscalía. Por lo tanto, si los servicios jurídicos, supongo que con el acuerdo, la aquiescencia, la conformidad, o como queramos denominarlo, de los servicios jurídicos de la Consejería, dicen, oiga, lo que procede al respecto es enviarlo a la Fiscalía, pues se envía a la Fiscalía y se procede a ello y no se procede a enviarlo a intervención para que determine o a no sé quién para que determine. ¿Por qué ese lapso de tiempo entre la redacción de, la disposición de esos informes de irregularidades del Servicio de Telecomunicaciones, si no me equivoco, está en agosto de 2014? ¿Por qué esperan hasta noviembre o diciembre para remitirlos a la Fiscalía? El informe, voy a calificarlo entre comillas de definitivo, no llega de la Jefatura de Servicio, no llega en agosto. En agosto llega, creo recordar, el último informe general del GIFPA sobre la troncal de Occidente. Y a continuación el informe, yo creo que llega unos pocos días antes, bueno, unos pocos días, no sé, son 10, 12 o cuántos, de que se envíe a la Fiscalía. El informe definitivo y digo, pongo lo definitivo entre comillas porque supongo que igual no figura informe definitivo, no sé qué, sino el informe ese es yo creo recordar que es de finales de noviembre. O sea, que dice que el de agosto sería solamente el de la troncal. En agosto el GIFPA, creo recordar que emite, y ya te digo, esto de las fechas, pues lógicamente tendría que tener el papel delante que no tengo, y yo creo que en agosto es decir, hay como 3 informes que recordar. Hay uno primero donde el GIFPA manda las famosas facturas en blanco que alguien denomina proforma, el servicio las analiza, emite un informe, ese informe se le pasa al GIFPA, que contesta y luego se le pide decir, bueno, ante esta situación emita usted un informe general de cómo se desarrolló la troncal de Occidente. Y sobre ese el servicio emite ya digo, que califico como informe definitivo, que es el que se envía a la Fiscalía. Y ese informe yo creo que llega a la Consejería en noviembre. Gracias. Ya que usted habla ahora mismo de esas certificaciones pro forma, en las alegaciones de fecha 30 de julio de 2014, el director general de GIFPA aporta un nuevo conjunto de certificaciones
literalmente dice que sustituyen a las proforma remitidas en su día. Él utiliza este término. Sí, sí. Empleando ese concepto, la certificación proforma, no contemplado por la normativa vigente. Si bien las facturas pueden ser proforma, entendidas como presupuesto previo a la ejecución de un encargo y sin validez contable, las certificaciones han de ser un fiel reflejo de la realidad. Son el soporte documental básico de un evento, ¿no?, tan relevante en el ámbito de la contratación como es el abono de una factura. La mera existencia de dos conjuntos de certificaciones, aportados los dos por el actual, el director general cesado, el señor Eduardo González Bayoz, resulta anómala. El hecho de que, aun habiendo entre ellas discrepancias que alcanzan 2.063.526,89 euros, un 38% del importe total a facturar, la suma de sus cuantías solo difiere en 49 céntimos. Y para nosotros esto apunta a una posible falta de correspondencia con la realidad del trabajo realizado. O sea, esto está ajustado al céntimo, es decir, entre un lote y otro de certificaciones. Y lo cierto es que en ningún apartado del informe de 23 de abril advierte Eduardo González Bayoz a la Secretaría General Técnica de la Consejería de que está entregando certificaciones pro forma, a las que luego denomina pro forma. Y que modifican, como decimos, respecto a las entregadas en primer lugar, aspectos fundamentales de las certificaciones. Yo le pregunto, ¿qué sentido tienen esas certificaciones pro forma? Si las pro formas son borradores, ¿se corrigen porque tienen errores o por qué se corrigen? Y luego, si tienen discrepancias que suman más de 2 millones de euros, ¿cómo es posible que entre los dos lotes la diferencia no llegue a medio euro? Bueno, vamos a ver, yo no tengo ni la más remota idea de por qué en los archivos, por así decirlo, del HIPAA, hay unas certificaciones sin firmar que el director denomina pro forma, yo creo que de manera errónea, porque no hay, la certificación pro forma no es un concepto que obedezca a nada concreto, al contrario de las facturas. Otra cosa es que no sé por qué lo habrá denominado así, supongo que porque él es ingeniero de telecomunicaciones y bueno, le sonaría lo de pro forma y diría eso. ¿Por qué existen esos dos tipos de facturas? Pues no lo sé, puedo intuirlo, conociendo un poco el sistema general de funcionamiento de las administraciones públicas, no digo del Principado, digo de las administraciones en públicas en general, puedo intuir por qué había unas facturas en blanco y por qué luego estaban las otras que envió después. Pero desde luego desconozco porque lo lógico es que en los archivos del HIPAA estuviesen las certificaciones, la copia de las certificaciones que tenían que, por otra parte, yo creo estar también en la Consejería de Hacienda, en el departamento correspondiente. ¿Por qué tenían esas dos cosas? Ya digo, puedo intuir por qué estaban las certificaciones en blanco, pero desde luego no puedo afirmarlo. ¿Puede decir usted qué es lo que intuye? Pues sí, puedo decirlo bien claro que es una mera intuición, ya digo, conociendo el funcionamiento general, no de la administración del Principado de Asturias, sino el funcionamiento general de lo que pueda ser la administración del Estado o el funcionamiento general de lo que puedan ser los propios ayuntamientos. Suele ser bastante habitual cuando se hace una obra que el contratista, el director de la obra por parte de la contrata, del contratista, envíe una copia en blanco de la certificación que va a emitir para que el director de obra de la administración compruebe si los datos que la administración tiene al respecto del desarrollo de la obra durante ese tiempo se corresponden o no con los que tiene la empresa. Es decir, oiga, mire, durante el mes de febrero hemos realizado 17,3 kilómetros, hemos puesto tantas canalizaciones, hemos hecho zanja de tanto por tanto. Esto es lo que vamos a pasar con certificación. ¿Le parece a usted correcto? ¿Son los datos que usted tiene de las visitas y las mediciones que realizó en obra son correctas? ¿Para qué? Pues para evitar que si se emite la factura y la administración la rechaza, el director de obra de la administración dice no estoy conforme, esto no son los metros que se hicieron, una vez que está hecha la factura, que ya lleva su correspondiente IVA y que por lo tanto eso ya corresponde a la liquidación de Hacienda, evitar esos problemas. Suele mandarlas, una especie de para comprobar. Y alguien seguramente, pues en lugar de romperlas una vez hecha la
certificación definitiva, pues las dejó allí. Y el director del GIPA fue a las primeras que encontró y las mandó. Eso es lo que yo supongo que pudo ocurrir, porque no tiene sentido de ninguna clase, que haya unas certificaciones en blanco y unas certificaciones firmadas. Las certificaciones, para poder pagarlas, y de hecho cuando se pagaron yo tengo que presuponer que toda la maquinaria administrativa del Principado, en la que no intervenían ni intervienen la parte política, pues comprobó que las certificaciones estaban correctas, por lo menos formalmente, y que tenían el informe de la dirección de obra. Por lo tanto, esas son las únicas certificaciones válidas. ¿Cómo aparecen de repente unas certificaciones en blanco que dice son pro forma? ¿Cómo que pro forma? Pro forma no hay certificaciones. Luego, la única, plausible explicación que yo encuentro, y es algo que yo interpreto, que quede claro, no tengo ni la más remota idea por qué estaban allí. Bien, lo cierto es que esas primeras certificaciones también iban con factura, o sea que, quiero decir, no eran certificaciones, no eran borradores, ni, no lo sé, quiero decir, simplemente, bueno, ya sé que usted ha dicho que es una posible interpretación de lo que ha ocurrido. Lo que nos preguntamos es cómo es posible que el segundo lote de certificaciones, siendo tan distinto concepto a concepto, sumen lo mismo mes a mes con una diferencia de 49 céntimos en un importe tan alto. Pero bueno, yo lo dejo ahí, voy a preguntarle más cosas porque se me agota el tiempo si no y... Pues, en el primer informe de 5 de junio de 2014 del Servicio de Telecomunicaciones se dice que, junto con cuestiones de índole mercantil u operativas relativas al conjunto de la red, Eduardo González Bayod expone en esta reunión lo que él considera dos importantes dificultades en el proceso de liquidación. Por un lado, describe posibles problemas en un tramo concreto de la red pública conocido como Troncal Occidental. Señala que la explotación de ese tramo está sujeta a un canon en concepto de derechos de paso a abonar a FEBE por el que discurre el tendido por una cuantía de 1.740.000 euros, que fue abonada por adelantado y para un periodo de 15 años. Indica la existencia de dudas respecto a la titularidad de esa red, cuya construcción fue objeto de una encomienda de gestión del Principado de Asturias a GIPA. Y un segundo punto en el que dice el informe que en esa reunión el señor Bayod menciona dificultades para la elaboración de un inventario exhaustivo de los terminales ópticos de usuario ONT adquiridos y disponibles. ¿Qué hizo usted ante estos datos? Pues ante el primer dato, ya vuelvo a decirle eso. Emitiendo los informes correspondientes. Ahí es cuando nace el problema. Y donde se plantea, digamos, si la encomienda de gestión ordenaba que todo el tramo tenía que construirse y tenía que ser propiedad del Principado, y en su caso, si eso era así, ¿por qué se hizo alquiler? ¿Quién ordenó el alquiler? Es decir, es todo eso lo que se investiga. En relación a las ONTs, a los famosos terminales ópticos, hay un informe posterior, porque se le pidió que... Bueno, vamos a ver cuántos terminales se compraron y cuántos hay o dónde está cada uno. Y hay un informe posterior del señor Bayod donde los terminales que se compraron y los terminales existentes, los averiados, los que están para reparar, etcétera, etcétera, coincide perfectamente. Por eso seguramente no aparece en más informes. Si usted se leyó, y ya veo que sí, verá que los famosos ONTs, los famosos terminales, desaparecen a partir de ahí de todo el resto de los informes. Y es debido a que hay un informe del señor Bayod poniendo de manifiesto tantos se compraron, cuál es la situación actual. Bueno, pues tantos están instalados, tantos están en el almacén, tantos están ya inservibles a desuso o dar de baja, tantos están pendientes de reparación. O sea, ponía lo que no sé es el número porque no lo recuerdo, obviamente. De acuerdo. Sobre derechos de paso, no consta referencia alguna a pagos en concepto de derechos de paso en las facturas entre Confica y GIPA y entre GIPA y el Principado, siendo, sin embargo, un hecho probado documentalmente en este expediente que el abono de Confica a FEBE fue de 1.740.000 euros. Por ese concepto, no consta la existencia de instrumento jurídico refrendado por el Principado de Asturias que regule la cuantía del canon, la duración del mismo y su pago adelantado por 15 años. No consta que se haya regulado un mecanismo de revisión de precios y condiciones de los derechos de paso una vez transcurridos los 15 años iniciales. Que aquí nos preguntamos que cómo se va a hacer este pago en el año 2025 y se va a hacer esa negociación en el futuro con Redesa, por cierto, no con FEBE. No consta...
Bien, creo que ya dije bastantes, no consta. Voy a la pregunta. ¿Puede una empresa constructora privada firmar tal acuerdo con FEBE en nombre del Principado? En este caso fue con FICA, con FEBE. ¿Qué opinión le merece esto? Es que a mí me llama la atención porque ni siquiera Vicente Álvarez Areces pudo firmar un convenio, bueno, lo firmó de cara a la galería y salió la foto en prensa, con FEBE. Solamente lo puede hacer el Consejo de Gobierno. Aquel convenio luego nunca llegó a nada realmente. Simplemente hubo aquella foto, insisto, para los medios, que luego aquello no llegó a nada. El presidente no puede, pero puede la adjudicataria con FICA firmar esto en nombre del Principado de Asturias. Pues mira, no tengo ni idea. Yo era consejero, no era ni jurídico, ni técnico, ni lo soy, por supuesto. Ni siquiera todo eso se realizó, porque si se hubiera realizado bajo el periodo en el que yo ejercí la consejería, bueno, pues podría seguramente tener un tipo de explicación, ¿no? Pero tengan en cuenta que eso se produce, pues 3 años al menos antes de que yo llegue a la consejería. De todas maneras, todas esas cosas que usted me está leyendo las pone de manifiesto la jefa de servicio, y es por toda esa serie de cuestiones donde al final manifiesta que debiera de ponerse en conocimiento de la Fiscalía por si pudiera constituir en materia de delito penal, por lo que se pone en conocimiento de la Fiscalía. Entonces, a partir de ahí, pues oye, ¿por qué lo hizo si tenía capacidad de hacerlo? Pues mire, no tengo ni repajolera idea. Bien, gracias. Me quedan más preguntas, pero no tengo tiempo ya, me temo. Gracias. Gracias.